Listo chicos, vamos a iniciar con la sección de los cachetes. Para eso voy a trabajar un anillo mágico de 6 puntos. Aquí voy 3, 4, 6. Ajustamos y en la carrera número 2 vamos a trabajar 6 aumentos. Este va a ser el primero. Aquí. Este es 1, 2. Este va a ser 3, 4, 5 y el de aquí será 6, de manera que terminamos nuestra carrera con un total de 12 puntos. Y en la carrera número 3 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, coloco mi separador, 2 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Esta es la primera. Esta va a ser mi segunda repetición. La de aquí será la tercera. Y terminamos con un punto bajo. Hasta ahí tengo un total de 16 puntos. Ahora, en mi carrera número 4 vamos a trabajar un punto bajo en cada uno. Aquí voy 3, 4. Coloco mi separador. 5, 6, 7. Este va a ser 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16. Listo, ahí ya terminé mi carrera número 4 y en las 5 vamos a trabajar 3 puntos bajos y un aumento por 4 veces. Esta es la primera repetición. La de aquí va a ser la segunda. Mi tercera repetición. La de aquí será la cuarta. Y ahí tenemos un total de 20 puntos. Ahora, en mi carrera número 6 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 20 puntos. Aquí voy 3, 4, coloco mi separador. 5, este va a ser 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y 20. Listo. Ahora en mi carrera número 7 voy a trabajar un total de 2 puntos bajos. Coloco mi separador. Hago un aumento. Voy a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 2, 3, 4. Un aumento, lo repetimos por 3 veces. Aquí voy 2, 3, 4, el aumento. Mi última repetición, 2, 4, un aumento y termino con 2 puntos. Ahí debo de tener un total de 24. Ahora en mi carrera número 8 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carreras de 24 puntos bajos. Listo chicos, acá ya terminé de trabajar mi carrera 8 y en la 9 voy a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 5, me toca un aumento. Lo repetimos por 4 veces. Aquí voy 3, 4,
5 el aumento, otra vez, aquí voy 3, 4, 5, me toca el aumento y una última repetición de 5 puntos bajos y un aumento. Ahí debo de tener un total de 28 puntos. Y ahora en mi carrera número 10 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 28 puntos bajos. Listo, acá ya terminé mi carrera 10 y en la 11 voy a trabajar un total de 3 puntos bajos. Coloco mi separador, haremos un aumento y 6 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Aquí voy 5, 6, me toca el aumento. De nuevo aquí voy 2, 4, 6, un aumento. Y de nuevo aquí vamos 2, 4, 6 y un aumento. Lo tenemos que repetir 3 veces y ahora terminamos con 3 puntos. Ahí debo de tener un total de unos 32 puntos. Y en la carrera número 12 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Carrera de 32 puntos. Listo, acá ya terminé mi carrera número 12 y ahora voy a trabajar de mi carrera 13 a la 16 un punto bajo en cada uno, carreras de 32 puntos. Y ahora en mi carrera número 17 voy a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, coloco mi separador. Este va a ser 3, 4, 6, 7 y 8. Y ahora voy a trabajar 3 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, aquí voy 3, 4, 6, una disminución y terminamos con 11 puntos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 10 y 11. En la carrera 18 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Listo. Ahora en mi carrera 19 voy a trabajar un total de 8 puntos bajos. Aquí voy 4, coloco mi separador. Este va a ser 5, 6, 8 y vamos a trabajar un total de 5 puntos bajos y disminución por 2 veces. Esta es la primera, mi segunda repetición, 3, 4, 5, disminución y debemos acabar con 8 puntos. Aquí voy 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí yo tengo un total de 28 puntos y ahora en mi siguiente carrera, que sería la número 20, voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Listo. Ahora en mi carrera número 21 vamos a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 4, coloco mi separador. 6, 8. Y ahora voy a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 4, disminución y terminamos con 10 puntos. Aquí voy 3, 4, 6, 9 y 10. En la carrera número 22 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 26 puntos.
Listo, acá ya terminé mi carrera 22 y en la 23 voy a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, coloco mi separador, 5, 6, 8, me toca trabajar un total de 3 puntos bajos y una disminución por 2 veces. Aquí voy una, esta va a ser mi segunda repetición y debemos acabar con los 8 puntos. Aquí voy 3, 4, 6, 7 y 8. Listo, en mi carrera 24 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Listo, acá ya terminé. Ahora me toca la carrera número 25. Y voy a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6. Coloco mi separador, 8 y voy a hacer un punto bajo, una disminución, 2 puntos bajos, disminución y termino con 9 puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 7, 8 y este va a ser 9. En mi carrera 26 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 22 puntos. Listo chicos, ahora en mi carrera número 27 voy a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 4, 5, 6, 8. Me toca un punto bajo y disminución por 2 veces. Y terminamos con 8 puntos. Aquí voy 3, 4, 6, 7 y 8. Ahí debo de tener un total de 20 y voy a trabajar en mi carrera 28 un punto bajo en cada uno. Carrera de 20 puntos bajos. Listo, acá ya terminé mi carrera 28 y en la 29 voy a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 4, 5, 6, 8. Me toca hacer 2 disminuciones. Aquí voy 1, 2 y terminamos con 8 puntos. Aquí voy 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí debo de tener un total de 18 puntos y en la carrera 30 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Aquí voy 3, este va a ser 4, 5, 7, este va a ser 8, 10, 12, 14, 16, 17 y el de aquí que va a ser 18. Ahora vamos a trabajar un total de 7 puntos, 2 disminuciones y terminamos con 7 puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 6 y este va a ser 7. Y en la 32 vamos a trabajar 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5,
6, 7. Haremos 2 aumentos y terminamos con 7 puntos. Ahí debo de tener un total de 18. Ahora trabajamos un punto bajo en cada uno. En mi carrera número 33, aquí voy 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y este va a ser 18. En mi carrera número 34 voy a trabajar un total de unos 8 puntos. Aquí voy 4, 5, 6, 7, 8. Haremos 2 aumentos y terminamos con 8 puntos. Aquí voy 3, 4, 6, 7 y 8. En la carrera 35 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Carrera de 20 puntos. Listo, acá ya terminé mi carrera número 35. Y en la 36 vamos a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, coloco mi separador, 3, 4, 6, 8, 10 y voy a hacer un punto bajo y un aumento por 2 veces. Ahora termino con un total de unos 6 puntos. Aquí voy 3, 4, 5, 6 y ahí tendría un total de 22 puntos. Ahora en la carrera 37 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Carrera de 22 puntos. Listo, ahora en mi carrera 38 voy a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 4, coloco mi separador, 6, 7, 8, 10 puntos bajos y ahora haremos un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos. Aquí voy 2, me toca el aumento y terminamos con 7 puntos. Aquí voy 2, 4, 5, 6 y 7. En mi carrera 39 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Listo, que ya acabé mi carrera 39 y en la 40 vamos a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 2, coloco mi separador, 3, 4, 6, 8, 10. Haremos 3 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Esta es la primera, mi segunda repetición y termino con 6 puntos. Aquí voy 2, 3, 4, 5 y 6. En mi carrera 41 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 26 puntos. Listo, ahora en mi carrera número 42 vamos a trabajar 10 puntos bajos.
Aquí voy 4, coloco mi separador. 5, 6, 8, 10. Haremos 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, aquí voy 2, 3, 4, un aumento. Terminamos con 8 puntos. Y voy 4, 5, 8 y en mi carrera número 43 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de unos 28 puntos. Listo, ahora en mi carrera número 44 voy a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador. 4, 5, 6, 8, 10 y voy a trabajar 5 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, el aumento y acabamos con 6 puntos. En mi carrera 45 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 30 puntos. Listo, en mi carrera 46 voy a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador. 5, 6, 8, 10 y vamos a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, un aumento. 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5, 6, aumento. Y debemos acabar con 9. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8 y el de aquí va a ser 9. Ahora vamos a trabajar de nuestra carrera 47 a la 51, un punto bajo en cada uno. Carreras de 32 puntos bajos. Listo chicos, ahora en mi carrera número 52 vamos a trabajar 3 puntos bajos, coloco mi separador, una disminución, 6 y disminución por 3 veces. Aquí voy 3, 4, 6 disminución, esta es la segunda, lo vamos a repetir una vez más, 4, 6, disminución y terminamos con 3 puntos. Hasta ahí yo debo de tener un total de 28 y en mi carrera número 53 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Listo, acá ya trabajé mi carrera 53 y en la 54 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución por 3 veces. Aquí voy 3, 4, 5, disminución. Voy a repetirlo por 4 veces. Esta va a ser la tercera. 3, 4, 5, disminución y la cuarta 5 y disminución. Y voy 4, 5 y disminución. Ahí tengo un total de 24 puntos y en mi carrera 55 voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Listo, ahora en mi carrera 56 voy a trabajar 2 puntos bajos, coloco mi separador,
una disminución, 4 puntos bajos y disminución por 3 veces. Aquí voy 3, 4, disminución, otra vez, aquí voy 1, 2, 4, disminución, me falta una última. Aquí voy 1, 2, 3, 4, disminución y termino con 2 puntos. Ahí tengo un total de 20 puntos. Ahora en mi carrera número 57 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 20 puntos. Listo, ahora en mi carrera número 58 voy a trabajar 3 puntos bajos y disminución por 4 veces. Esta es la primera, esta va a ser mi segunda repetición, 3 puntos bajos, disminución. La tercera, aquí voy 1, 2, 3, disminución. La cuarta, 1, 2, 3 y disminución. Ahí debo de tener un total de 16 puntos y voy a trabajar en mi carrera número 59, un punto bajo en cada uno. Listo, en mi carrera 60 voy a hacer un punto bajo y disminución. Coloco mi separador y ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos y disminución por 3 veces. Aquí voy 2, me toca disminución, otra vez 1, 2, disminución y debemos terminar con un punto bajo. Listo. En la siguiente, que sería la 61, vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí voy 2, esta va a ser 3, esta va a ser 4, la de aquí va a ser 5, esta va a ser la última que va a ser 6. Haremos un punto deslizado, una cadena, cortamos, voy a dejar hilo largo. Ahora vamos a aplastar manteniendo la forma y vamos a recoger las hebras delanteras para cerrar el anillo. Aquí voy 2, 3, 4, 5 y este va a ser 6. Ajustamos de esta manera, escondemos nuestro hilo, haremos un nudo. En mi caso yo no voy a cortar el hilo porque me va a servir para costura. Doblamos por la mitad a ver si están bien. Está bien. Y pues esto va a ir en la parte de aquí. Ok. Ahora vamos a trabajar los cachitos que va en la parte superior. Y vamos a trabajar un anillo de 6 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, listo. Y vamos a trabajar de nuestra carrera número 2 a la 6, un punto bajo en cada uno. Carreras de 6 puntos bajos. Listo, ahora le voy a aumentar 2 carreras más, o sea, mi carrera número 7 y 8 también va a ser de un punto bajo en cada uno, carrera de 6 puntos. Aquí voy 2, este va a ser 3,
El de aquí será 4. Este va a ser 5 y el de aquí 6. Me faltaría una carrera más. Aquí voy 1, 2. Este va a ser 3, 4, 5 y este va a ser 6. Ahí debo de tener un total de 8 carreras. Cerramos con un punto deslizado, una cadena, dejamos hilo para costura. Listo. Ahora vamos a hacer el otro mechón. Para eso voy a trabajar un anillo de 6 puntos bajos. Aquí voy 1, 3, 5 y 6. Y ahora voy a trabajar de mi carrera 2 a la 5, un punto bajo en cada uno, carreras de 6 puntos. Listo, ahora cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos. Ahora vamos a hacer el tercer mechón y para eso yo voy a trabajar un anillo de 4 puntos. Aquí voy 1, 2, 3 y 4. Ajustamos y en la carrera número 2 voy a trabajar 2 puntos bajos. Aquí voy el primero. Este es 1, 2. Me toca hacer un aumento y termino con un punto bajo. Ahí tenemos 5. Ahora vamos a trabajar de nuestra carrera número 3 a la 5, un punto bajo en cada uno, carreras de 5 puntos. Listo, ahora hacemos un punto deslizado, una cadena, cortamos. Listo, ahora para la parte de su trompita voy a realizar un anillo de 6 puntos. Aquí voy 2, 3, 5 y 6. Ajustamos. Y en la carrera 2 voy a trabajar un punto bajo y un aumento por 3 veces, de manera que debemos acabar con 9 puntos. Voy a colocar mi separador. Esta es la primera repetición. La de aquí va a ser la segunda. Y esta de aquí va a ser la tercera. Ok. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Hacemos una cadena, cortamos. Voy a dejar hilo largo para costura. Y vamos a trabajar otra pieza igual, pero ya sin dejar la hebra larga. Sí, creo que ya tendríamos todas las piezas del rostro. Listo, ahora vamos a iniciar con la barriga. Voy a hacer 7 cadenas y a partir de la segunda voy a empezar a hacer un punto bajo en cada uno. Aquí voy 2, 3, este va a ser 4, 5 y el de aquí va a ser 6. Jalamos nuestra hebra, subimos con una cadena y vamos a trabajar otra vez 6 puntos bajos. Este sería mi carrera 2. Aquí voy 2, 3, 4, 5 y el de aquí va a ser 6. Subimos con una cadena, giramos y ahora vamos a trabajar un aumento, un punto bajo, 2 aumentos, un punto bajo y me toca un aumento.
Ahí debo de tener un total de 10 puntos. Ahora subimos con una cadena, voy a tejer un punto bajo en cada uno, carrera de 10 puntos. Estoy en mi carrera número 4. Aquí voy 5, 6, 8, 9 y el de aquí que va a ser 10. Ahora subimos con una cadena, haremos un aumento, 8 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 6, 8 y me toca el aumento. Ahí tengo un total de 12 puntos y voy a trabajar de mi carrera número 6 a la 10, un punto bajo en cada uno, carreras de 12 puntos. Bueno chicos, había dejado de grabar la cámara. En la 11 trabajé una disminución, 8 puntos bajos, disminución. En la 12 he hecho un punto bajo en cada uno, carrera de 10 puntos. En la carrera número 13 he trabajado un aumento, 8 puntos, un aumento, terminamos con 12. En la 14 he hecho un aumento, 10 puntos bajos y un aumento. Ahí tengo un total de 14 puntos. Y ahora voy a trabajar de mi carrera 15 a la 18, un punto bajo en cada uno. Carrera de 14 puntos bajos. Listo, acá ya terminé mi carrera 18, ahora en la 19 subimos con una cadena, giramos y vamos a trabajar una disminución, 10 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 10, omito un punto ya en el último punto bajo. Hasta ahí tengo un total de 12. Ahora subimos con una cadena, giramos, omitimos el primer punto que hace labor de disminución, haremos 8 puntos bajos, aquí voy 3, este va a ser 4, 6, 8 y me toca disminución, subo con una cadena, haremos disminución, ahorita ya estoy en mi carrera número 21. Trabajamos 6 puntos, aquí voy 3, 4, 6, una disminución, ahí terminé con 8. Ahora subimos con una cadena y en mi carrera número 22 omitimos el primer punto, hacemos punto bajo, 4 puntos bajos, omito un punto y en el último punto bajo. Listo, ahora hacemos una cadena, cortamos y vamos a empezar a dar contorno. Yo voy a iniciar desde la parte inferior de mis cadenas, hago un nudo de esta manera y vamos a empezar a dar contorno a la pieza. Subo con una cadena, voy a trabajar en los 6 que sería la parte inferior. Aquí voy 3, 4, 5 y 6. Listo. Hacemos 2 cadenas y en la parte de acá del costado empezamos a recoger un punto bajo en cada uno. Aquí voy 2, 4, 6, 7, este va a ser 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 y en el de aquí que va a ser 22. Ahora en el siguiente vamos a recoger 4, ya que hemos agarrado uno de los 6 que nos quedaron cuando terminamos. 4, ahí. Ahora recogemos el que nos quedó, ahí sería el primero y debemos de tener 21 puntos más al costado.
Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6. Este va a ser 7, 8, 9. El de aquí es 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21. Listo, hacemos las 2 cadenas y hacemos un punto deslizado para que nos quede cuadradito. Una cadena, dejamos hilo largo para costura, jalamos y ahora vamos a empezar a coser de esta manera. Voy a dejar una carrera libre y ahí voy a colocar mis alfileres de esta manera. Ahora en la parte de aquí abajo, ok, llega de la unión de piernas unas 4 carreras, que sería ahí. Ahora vamos a empezar a coser viendo que esté centrado. Yo creo que ahí el mío está centrado. En todo caso lo pueden variar. Listo, así. Y ahora vamos a empezar a coser punto por punto. Ok, de esta manera. Así. Y continuamos fijando punto por punto. Así. Voy a continuar cosiendo mi barriguita y una vez termine vuelvo para trabajar la cola. Bueno chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerda que con María Ángeles tejes como los ángeles. Chao chicos.